Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de contaminación y daño ambiental. Bueno, antes de comenzar les explico rápido por qué me ven ahora con una playera y un suéter muy sencillo. He estado un poco delicado de salud y estoy ahorita bajo tratamiento médico y bueno, básicamente pues eh, me siento un poco mal. Am, es un padecimiento que yo tengo ya de algunos años, es decir, es algo que a mí me detectaron hace ya algunos años, pero bueno, ahorita tengo algunas complicaciones y es por eso que estoy otra vez retomando tratamiento, pero bueno, es por eso que me ven así, no me ven como siempre, que siempre hago con camisa o saco, pero bueno, hago esa explicación puntual. Pero bueno, vamos a ir ahora al tema de la sesión y les decía, vamos a ver el tema de la cuestión del daño ecológico, del impacto ambiental y de todo este tipo de cuestiones que pues al final de cuentas generan un daño al medio ambiente. Y aquí tendremos lo siguiente. Históricamente nosotros comprendemos a la contaminación como algo que literalmente es producido por el hombre y que pues tiene afectación en el medio ambiente. ¿De qué grado puede ser la contaminación? Puede ser de diferentes grados. Puede ser una contaminación a lo mejor leve, que puede reestructurar incluso nuestro propio planeta, o bien puede ser una contaminación ya más grande. Y esto ya estoy hablando de que el planeta no es capaz de poder eh, salvaguardar o de reconstruirse derivado de la contaminación. Entonces tenemos estos dos tipos de contaminaciones. Es por eso que a lo largo del mundo y a lo largo de la historia del mundo hemos ido aprendiendo que también las conductas humanas y su cotidianidad en base a los productos que nosotros consumimos, podemos contribuir en un mayor porcentaje al tema de la contaminación. Pero también es cierto que la contaminación puede ser medida y puede ser regulada, también puede ser restringida. Aquí, y es donde entraremos en un dilema, posiblemente. La mayor contaminación del planeta se da básicamente porque hay un aumento en la población global. ¿Esto qué quiere decir? Existen más seres humanos que en este momento están consumiendo productos a lo largo del planeta. Derivado de esta situación, pues, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Lo que tenemos en cuenta es lo siguiente. Estamos teniendo un daño, por así decirlo, ecológico importante, porque este daño que estamos haciéndole al planeta no permite que el propio planeta por sí solo se logre restituir, sino que por el contrario está teniendo o presentando ya algunos casos de escasez, erosión de los suelos, viento contaminado, etcétera. Es decir, el propio humano está acelerando el proceso de contaminación cada vez más. Y a veces lo contaminamos con algo súper sencillo, que es simplemente el reproducir a la raza humana. Pero no es el único, no es la única manera, ¿no? Digamos que ese es como que lo más usual o lo más pensado. Pero también viene otra cuestión también importante, las actividades comerciales de los países en particular, es decir, la producción industrial. Muchos de los procesos industriales también son altamente contaminantes. Y aquí viene esta parte, podemos contaminar de diferentes formas. Yo puedo contaminar a lo mejor el suelo, los mantos acuíferos, puedo contaminar el aire. Es más, puedo hablar incluso hasta de contaminación auditiva, ¿no? Es decir, cuando contribuimos a un ruido ya completamente excesivo. Puede caer ese tipo de situación. Tenemos todo este tipo de fenómenos que van fraguándose básicamente para el tema de la contaminación. ¿Y qué es lo que hemos estado teniendo? La contaminación también genera consecuencias. Una de ellas, y es la más explotada y hablada, es el tema del calentamiento global. Pero también, en algunos casos, podemos hablar acerca de extinción de fauna, ¿no? Animales que se extinguen, o flores completamente, o toda la flora también puede contaminarse. Y bueno, podemos tener muchos tipos de contaminación y podemos tener también muchas consecuencias. Lo primero que vamos a ver, y esto tiene que ver con esta situación, en esta sesión, vamos a ver en esta ocasión, primero las clasificaciones de la contaminación, es decir,
cómo de alguna forma estamos llevando a cabo procesos contaminantes, a lo mejor sin darnos cuenta, pero la realidad es que lo estamos haciendo y que obviamente va a tener un impacto negativo en la sociedad. Pero bueno, vemos una primera parte y ahorita regresamos y seguimos hablando del fenómeno. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos un tema súper importante, la contaminación ambiental. Así que pon mucha atención. La contaminación es la presencia en el ambiente de cualquier elemento físico, químico o biológico que lo haga menos favorable al desarrollo de los seres vivos. Los contaminantes pueden estar en estado sólido, líquido y gaseoso. Son biodegradables y no biodegradables. Recordando que biodegradables son aquellos productos que pueden ser descompuestos por organismos biológicos, como bacterias, hongos y algas, todo en un entorno favorable. Y los no biodegradables son aquellos que no se descomponen con ningún organismo. Aunque no lo creas, existen muchísimos tipos de contaminación y aquí te mencionaré algunos. Contaminación del agua. El agua se contamina porque no la cuidamos y arrojamos basura, químicos y materiales que la hacen total o parcialmente inadecuada para el consumo humano o como soporte de vida para plantas y animales. Sus principales causas son arrojo de residuos sólidos domésticos e industriales, descarga de desagües domésticos e industriales, arrojo de aceites usados, derrames de petróleo. Contaminación del suelo es el desequilibrio físico, químico y biológico del suelo que afecta negativamente a las plantas, a los animales y a los seres humanos. Sus principales causas son arrojo de residuos sólidos domésticos e industriales, arrojo de aceites usados, deforestación, derrames de petróleo. Contaminación del aire. Consiste en la presencia en el aire de sustancias que alteran su calidad y afectan a los seres vivos y al medio en general. Sus principales causas son humo de los tubos de escape de los carros, humo de las chimeneas de las fábricas, quema de basuras, polvos industriales como cemento, yeso, concentrado de minerales, entre otros, incendios forestales, erupciones volcánicas. Contaminación sonora. Consiste en los ruidos molestos provocados por los seres humanos que afectan la tranquilidad y salud de todos los seres vivos. Sus principales causas son ruido de los carros, aviones, helicópteros, ruido de motores y máquinas industriales, música a muy alto volumen. Contaminación visual. Es la ruptura del equilibrio natural del paisaje por la gran cantidad de avisos publicitarios o colores que por su variedad e intensidad afectan las condiciones de vida de los seres vivos. Sus principales causas son exceso de avisos publicitarios e informativos, luces y colores intensos. Contaminación térmica. Consiste en el constante aumento de la temperatura promedio de la Tierra que está produciendo cambios en el clima, inundaciones, sequías, etc. Sus principales causas son generación de gases efecto invernadero, calor emitido por focos, calor emitido por motores de combustión interna. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like. ¿Listo? Bueno, vamos a ir y vamos a comentar aquí algunos. Los efectos de la contaminación generan, entre otras cosas, que existan cambios. Nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, en nuestra educación primaria, vemos que el ambiente puede presentar estaciones en el año, ¿no? Por ejemplo, aprendimos la cuestión de primavera, verano, otoño e invierno, que ha generado como una consecuencia de la contaminación que estas estaciones ya no están en los tiempos programados. Por el contrario, es más, a veces en algunas partes del mundo ni siquiera se observan estos cambios. Es como si vivieran en un solo estado ambiental de manera perpetua, cuando se debe de tener estos cambios de año por, obviamente, el movimiento de rotación y el movimiento de
de traslado de la Tierra, ¿no? Y que implica, entre otras cosas, que las condiciones climáticas pues también vayan cambiando. Entonces, como podemos darnos cuenta, el tema de la contaminación es algo en realidad peligroso. Y peligroso porque todos obtenemos recursos de nuestro queridísimo planeta. Un efecto, por ejemplo, en la cuestión de la contaminación del agua. Muchas veces pensamos que en el caso de la contaminación del agua, única y exclusivamente nos referimos al agua potable, al agua que podemos consumir. Pero esto no quiere decir forzosamente que sea así. También estamos hablando del agua que no podemos consumir. ¿Y por qué lo digo? Porque esa agua que no podemos consumir, que es el agua de los mares, alberga flora y fauna también. Y nosotros obtenemos un aprovechamiento de esa flora y fauna. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando cuando llega a haber estos niveles de contaminación? Pues básicamente lo que va a estar sucediendo es que vamos a estar teniendo una regulación que implica forzosamente, que estemos modificando incluso un ambiente marino. Un ejemplo de ello. No sé si se acuerdan, por ejemplo, del fenómeno que pasó en Cancún, estas tierras estos municipios de la llamada Riviera Maya, en donde pues tuvieron una llegada excesiva de sargazo. El sargazo es, entre otras cosas, una planta que se produce dentro del fondo marino. Pero ¿por qué se da esta explotación y este aumento de esta planta? ¿No? ¿Por qué se desarrolla de manera masiva? Pues se desarrolla de manera masiva porque debe de tener nutrientes. Nosotros los humanos, al llevar a cabo todos nuestros desechos y que van a desembocar a el mar a través de los cauces de río, pues esto que genera, pues entre otras cosas genera que toda esa agua contaminada también lleva organismos y lleva básicamente una carga de aprovechamientos que obviamente cuando llegan al mar producen que tanto las plantas como los animales resientan este cambio. En el caso del sargazo, esto alimenta, ¿no?, la reproducción de la planta. ¿Y qué es lo que sucede? Esta planta, para empezar, es de Sudamérica. Sin embargo, el aumento exponencial de todo este tipo de descargas en desagües ha generado, entre otras cosas, que el sargazo se multiplique. Y llegó básicamente a tierras mexicanas. Es decir, una planta sudamericana llegó hasta las costas mexicanas. Estamos hablando de miles de kilómetros para que se haya dado este tipo de fenómeno. Entonces, estamos hablando de un problema grave. Otra cuestión, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los derrames de petróleo? Es otra forma de contaminar agua. Y el petróleo, como ustedes sabrán, es altamente contaminante en suelo marino. Es decir, no importa que lo extraigas de la naturaleza, pero la extracción que se da en tierra implica que cuando este producto está en la atmósfera puede ser muy contaminante. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo del tiempo? Que esta contaminación ha llegado a que literalmente las propias especies marinas se han suicidado por este tipo de cosas. Se han suicidado. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque no les gusta, ¿no? Dos, porque no soportan incluso la carga energética, porque se quiera o no, son energéticos. No sabemos qué reacción tengan en el agua, pero están contaminando. Aparte, recuerden, el petróleo no se mezcla con el agua. Es decir, queda la mancha y donde abarque lo va a estar tapando y lo va a estar contaminando. Entonces, altamente contaminante. Vamos a esta parte, no solamente es contaminar el agua que podemos beber, también es contaminar el agua que no podemos beber, pero que de alguna forma también nos permite tener aprovechamientos. La contaminación hoy en día es completamente excesiva. Dos, fíjense, ¿qué pasa en el caso? Ahora vamos con la contaminación del agua, que sí es previsible. En el caso del llamado o del método para extracción de petróleo llamado fracking o fragmentación de roca. ¿En qué consiste este método de extracción de petróleo y por qué es altamente contaminante también? Porque lo que hacen es cavar a una profundidad importante. Y esa profundidad importante genera
que no rasquen solamente en línea vertical, sino que también van a rascar en línea horizontal, es decir, van a hacer una L. Pero ¿qué es lo que sucede? Para extraer el petróleo a través de este método, ni siquiera entran personas, simplemente son tuberías y huecos que se van generando. El primer tramo que va teniendo esta perforación ocupa una mezcla de agua con alrededor de 12 químicos altamente contaminantes. Y así es como fragmentan la roca. Es decir, no creas que llegan y la rompen con máquina, no. Simplemente a través de inyección de agua con esta base de líquidos es como empiezan a fragmentar. Por eso se llama así fracking. ¿Qué es lo que sucede? Este hueco que se hace en la primera parte va a tener una pared de cemento que va a ayudar a proteger que esos químicos pues no lleguen, no lleguen al subsuelo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando viene la parte en L? Ahí ya no se puede poner esta tubería de cemento, por lo tanto, cuando el líquido llegue allí, pues ahí sí va a tener que entrar en contacto con el medio ambiente. Es sumamente contaminante. ¿Cuál es el problema? Que la profundidad de extracción de petróleo está alrededor de los 3.000 kilómetros. Y el caso del agua o de los mantos acuíferos, de donde salen los pozos, están alrededor de los 1.500 o 1.000 metros. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente aquí está el agua en el subsuelo y aquí está el método del fracking. Si esta parte ya no tiene protección, pues eso quiere decir que la mezcla que se hizo con químicos va a subir y obviamente va a tener un contacto con el agua. En pocas palabras, también es otra forma de contaminar el tema del agua, a través de la extracción de petróleo y el método del fracking. Entonces, podemos hablar de muchas cosas. Es más, por ejemplo, la industria, en el caso de las mezclillas, bueno, yo hoy que he visto un pantalón de mezclilla, las pinturas también son altamente contaminantes. Algunos hoy ya han inventado una cuestión de pinturas biodegradables, pero hay otros que no. El plástico es totalmente contaminante. Y así podremos hablar de muchas cosas. Aunque me parece que uno de los proyectos más contaminantes y que, bueno, se quiera o no, es peligrosísimo, es la nueva contaminación nuclear y la nueva contaminación electromagnética. Estos no se habla mucho. Pero, por ejemplo, la contaminación nuclear implica, y ya lo vimos en el caso de Chernobyl, esta planta nuclear de generadora de energía, puede generar que la contaminación impida la reestructuración incluso de la propia naturaleza, porque la naturaleza puede crecer, pero con modificaciones derivadas de la radiación. Es decir, estamos hablando de que no es algo eh, tan usual que pueda darse, pero se puede contaminar un área que a lo mejor visiblemente no te percates, pero la contaminación existe. Ahorita vamos a ver algunos casos. Y la otra es el tema de la contaminación electromagnética. Ese tipo de contaminación, fíjense, en realidad deriva de un proyecto de los Estados Unidos de Norteamérica. Y les platico rápidamente en qué iba el proyecto. Al final me parece que no tuvieron éxito, pero sí tuvieron una forma nueva de poder generar o cambiar incluso o intentar cambiar los estados climáticos. Y me estoy refiriendo al proyecto HARP, en que básicamente consiste. Se lanzan al ambiente, a la atmósfera, eh, cargas electromagnéticas. Y esas cargas electromagnéticas lo que van a hacer es que el propio planeta logre modificar su estructura ambiental. Es decir, si tú quieres calor, lo puedes provocar, si tú quieres que las nubes se esparzan, si tú quieres que llueva, puedes lograr que las nubes se logren juntar. Esto al principio, yo cuando lo estudié, me pareció tal vez hasta fantasioso, pero la realidad es que el proyecto sí existió. ¿Por qué no se siguió con la investigación? Porque no pudieron controlar o manejarlo al 100%, por obviamente toda la energía que se debe de concentrar y que se debe de mandar al ambiente. Sin embargo, al final fracasó el proyecto, pero es el primer intento incluso de poder controlar los ecosistemas en base a cargas electromagnéticas mandadas a la atmósfera y a la ionosfera. Entonces, estamos hablando de investigaciones de los seres humanos que sí están provocando cambios importantes. Y si a eso le sumamos todavía los malos hábitos en donde tiramos basura, no clasificamos basura, pues todavía esta posición se agrava aún más. El cambio climático es derivado gracias a la contaminación. Los daños y los efectos al medio ambiente han tenido grandes consecuencias y eso genera, entre otras cosas, que pues tengamos ahora una posible salida,
o mejor dicho, una posible oportunidad de hacer conciencia y de ir cambiando nuestros hábitos. Pero vean, ahora vamos a la consecuencia. ¿Qué genera nuestro calentamiento global? ¿A qué nos enfrentamos con seguir contaminando? El planeta siempre ha tenido un clima variable, como consecuencia de los diversos fenómenos naturales. Sin embargo, en las últimas décadas se han presentado alteraciones climáticas, como por ejemplo el aumento de distribución brusca de las temperaturas promedio de cada estación, el deshielo de los nevados, los volcanes, las grandes inundaciones, sequías, así como la mayor frecuencia de ciclones. Todo esto es el cambio climático generado por nosotros. El planeta Tierra, nuestro hogar, solía estar lleno de verde, con un cielo azul, y se podía respirar aire limpio. Pero eso era antes de que se enfermara. Incendios, inundaciones, sequías, catástrofes, daños a la salud por contaminación, extinciones masivas, entre otras más, son situaciones a las que deberíamos estar preparados, porque cada año se intensificarán si no actuamos de inmediato. Seguro se preguntará cómo y por qué está pasando esto. Existe un parque automotor que cada vez crece, grandes fábricas, la actividad de las industrias, la manera de cómo extraemos combustibles fósiles y demás acciones que producen gran cantidad de contaminantes, creando una cada vez más densa capa de gas que envuelve al mundo. Cuando la radiación solar llega a nuestro planeta, es reflejada por la atmósfera y devuelta al espacio. Sin embargo, gran parte de esta radiación entra a la Tierra y cuando rebota, se ve atrapada por la barrera de gases contaminantes. Esto provoca que la Tierra se caliente. A esto se le llama efecto invernadero. El cambio climático es producto de esta actividad que debe parar. Si no, ojo, aquí hay algo peligroso. Los investigadores señalan que se puede llegar a un punto de no retorno, un punto crítico a partir del cual, hagas lo que hagas, ya no hay forma de revertir este cambio, que sería simplemente la desaparición de la civilización. La solución a esto sería parar las actividades que generan contaminantes. Pero el problema es que la economía mundial se sostiene del consumo de combustibles fósiles. El petróleo lo usamos de mil maneras, y una de las más importantes es para el combustible. El carbón y el gas natural es principalmente para la generación de electricidad, y como se dará cuenta, no es tan sencillo eliminarlo del modo de vida actual. El aumento de la temperatura y del nivel del mar están creando un ambiente para el desarrollo de desastres naturales, como tormentas, tornados y huracanes, como los que se presentaron en estas últimas semanas, que dejaron decenas de muertos, heridos y millonarias pérdidas. Voy a hacer una pausa aquí y voy a hacer una pequeña explicación. Vamos a dejar de compartir. Y bien, hay un problema importante entre la contaminación actual y el modo de poder reducirla. Y les diré lo siguiente. Como vieron, el tema de la contaminación deriva, por ejemplo, de derivados del petróleo.
gracias a las emisiones de los automóviles y de los demás derivados que se pueden generar, ¿no? Plásticos, etcétera, porque al final de cuentas el plástico es un derivado petrolero. Aquí la cuestión es que cómo reusas o cómo cambias el estilo. Y ese es uno de los problemas que el mundo hoy enfrenta, porque tenemos muchas comodidades, ocupamos muchas cosas, pero también muchas cosas de las que ocupamos son altamente contaminantes. Un ejemplo de ello, ¿no? Por ejemplo, incluso el tema de la luz eléctrica, ahorita que estoy con los focos prendidos. La luz eléctrica tiene un proceso de elaboración y esa elaboración puede generarse de muchas otras formas. Puede ser a través del aprovechamiento de la energía nuclear, es decir, generación de energía nuclear para causar electricidad. Es peligrosa. Ya hemos visto que el 100% de esa energía no ha sido controlable. Número 2, el tema de los refinados del petróleo. ¿Cómo cambias los estilos de vida hoy en día? Cuando la mayoría de personas quiere comodidad en el traslado, es decir, toma un automóvil y va al lugar que quiere. ¿Cómo cambias ese estilo? Bueno, podríamos decir uso de bicicletas. En efecto, pero el uso de bicicletas es personal. No puedes llevar a cabo el transporte a lo mejor de muchas personas en una bicicleta. Entonces, esto dificulta también en que nosotros hagamos autoconciencia, en que a veces sería bueno tal vez recapacitar en regresar a algunas conductas a tiempo anterior y no como se estaban realizando con posterioridad. Es decir, tenemos esta situación un poco programática. Otra forma de generar electricidad es a través de la quema de carbón. El carbón, no crean que el carbón es como el que ocupamos para asar carne, ¿no? El carbón es un mineral que se extrae de la tierra. Es muy bueno para generar energía y es una de las formas por las cuales muchos países pues incluso llegan a producir energía a través del consumo de carbón. El problema del carbón es que si el petróleo es contaminante, el carbón es 50 veces más contaminante que los temas petroleros. Entonces estamos hablando de que la luz eléctrica que hoy gozamos o de la que hoy tenemos tiene un alto impacto en el ambiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor las plantas y generadores de energía pueden estar ocupando carbón. Entonces, aquí el debate es, por ejemplo, incluso ahorita que vieron el tema, o la ciudad, las imágenes de las ciudades, es cómo toda una ciudad completa tiene aprovechamientos a través de la luz eléctrica. Estamos hablando de que, pues, esta luz implica, ¿no?, un estilo de vida ya perfectamente bien utilizado y programado para los seres humanos. Si nosotros no tenemos luz eléctrica, ¿qué sucede? Prácticamente se colapsarían todas las ciudades. Entonces, aquí el problema es ver y verificar qué otra fuente se puede obtener para generar un impacto menor en el daño que se tiene al medio ambiente. Por ahora están otro tipo de alternativas, como por ejemplo la energía eólica, las termoeléctricas, ¿no? Es decir, la energía solar, ¿no? Es decir, otro tipo de aprovechamiento de energía que puede darnos buenos resultados para la generación. El único problema, y esto es algo que todavía no se ha podido resolver a nivel global, es que producir energía a través de estas llamadas energías renovables hoy en día es posible, pero no en los márgenes o no al grado de la demanda que tiene la sociedad. Es decir, necesitamos ir a ese tipo de generaciones de energía porque son menos contaminantes, pero lo que tenemos hoy en día no es capaz de poder suplantar la producción eléctrica, por ejemplo, a través de carbón o a través de las plantas nucleares, ¿no? Que en el caso de México, México tiene una, que está en el estado de Veracruz. México sí maneja, CFE tiene una planta de electricidad mediante, obviamente, cuestiones nucleares. Pero bueno, todavía no llegamos a ese método. Eso es lo preocupante, que no tenemos algo que suplante esta generación de energía como hoy en día lo conocemos. Pero bueno, ¿cuáles son los efectos de esta contaminación? Y ahorita es la parte que vamos a estar visualizando y regreso para hacer comentarios. El huracán Harvey, que
azotó Texas, en Estados Unidos. Dejó 80 muertos y grandes destrucciones, lluvias e inundaciones. Mientras se recogían los datos sobre los daños ocasionados por Harvey, Irma comenzó a formarse en el Atlántico Norte, llegando a la categoría 5, considerado el nivel más alto de este fenómeno destructivo. Este huracán afectó a la Florida en los Estados Unidos y las islas del Caribe, entre ellas Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, dejando 60 muertos. Las temperaturas de agua del mar que estaban próximas a las zonas de la Florida estaban registrando alrededor de 31 grados. Si sabemos que el huracán se mantiene con 26 grados como mínimo, entonces mientras se encuentran focos de calor, esta se va a mantener muy intensa y recorre justamente estas áreas de mayor temperatura del mar. Y esta se mantuvo toda esta zona para llegar con la misma categoría. Igualmente, en toda la estructura de la atmósfera que estamos hablando, desde la superficie hasta aproximadamente 15 a 18 kilómetros de altura, estas situaciones pueden ser muy favorables y por lo tanto la intensidad o la categoría de este huracán se mantiene en el transcurso de su trayecto hasta llegar al continente. Este huracán alcanzó giros de 300 kilómetros por hora. Debes saber que un huracán se forma en mares cálidos, cuando reúne varias condiciones. La temperatura del agua debe ser igual o superior a 26 grados, a 50 metros de profundidad. Debe haber suficiente humedad atmosférica y una perturbación tropical que produzca vientos en forma de espiral. Toda esa energía que presenta el mar con ese calor hace que se formen esas tormentas tan inmensas. Y luego, paulatinamente van girando. ¿Por qué gira? Al igual que la Tierra está girando, igualmente todo sistema que tiene estas grandes dimensiones comienza a girar. Y su avance, como ya les comentamos, de este hacia el oeste. Si bien la temporada de huracanes en esta parte del mundo es de junio a noviembre, no se esperaba que fueran seguidos y de esta magnitud. La respuesta es sencilla. El clima está variando impredeciblemente, producto del calentamiento global. Aún se prevé que se presenten más huracanes en esta parte del continente. Otros países que se ven afectados por el cambio climático son la India, Bangladesh y Nepal, donde las inundaciones han dejado más de 1000 muertos y millones de damnificados. Las lluvias de este año no fueron normales. Se trata de las peores precipitaciones en 40 años. El cambio climático no es ajeno a nosotros. El Perú es el tercer país más vulnerable después de Honduras y Bangladesh. Muestra de ello es el Niño costero que provocó intensas lluvias, tormentas eléctricas, desbordes e inundaciones y dejó más de 100 muertos y miles de damnificados. Marzo del 2017, el cielo peruano parecía gritar y abrirse, dejando caer una torrencial e incesante lluvia. Piura, Tumbes, Lambayeque y Trujillo, todo el norte quedó seriamente afectado por las inundaciones, casas destruidas y sembríos dañados. La fuerza de la naturaleza también afectó el centro y sur del Perú, dejando 11 regiones en emergencia. Desde 1998, el Niño no se atrevía a llegar a la capital. Pero solo bastó una noche para que los ríos cobraran fuerza con las lluvias. En Matucana, Santa Eulalia y Chosica, las quebradas se activaron. Los huaicos incrementaron el caudal del río Huaycoloro, que corría con fuerza al encuentro del río Rímac, que terminó desbordándose a la altura de la avenida Ramiro Friale. Doblegada por el desastre, y cuando todo parecía perdido, ante los gritos de la población, alguien se levantaba de los escombros. Evangelina Chamorro, quien se convirtió en la imagen de la lucha en emergencia. Ella se salvó de morir en el Huayco de Punta Hermosa.
Piura fue la región más golpeada por las peores lluvias no registradas desde hace 50 años. Las calles se convirtieron en lagunas, el agua se empozó por todas partes, los desagües colapsaron y las enfermedades aparecieron. En el agua que bebían los piuranos se encontró larvas de gran tamaño. El Niño costero dejó 114 muertos y 180.873 damnificados. Además dejó sin agua la zona norte afectada. Lima también sufrió el desabastecimiento. La temporada de lluvias en la sierra y selva ya empezó y durará hasta el mes de abril. Nadie nos asegura que no se vuelva a presentar otro desastre de igual o mayor magnitud. No es solamente un fenómeno inmenso como vimos en el Niño costero. Tú pregúntale a cualquier agricultor y no te van a decir que no llueve. Lo que te van a decir es que las lluvias son impredecibles. Entonces que ya no saben plantar y ya no saben cuándo cosechar. Hay lugares, por ejemplo, los incrementos en la intensidad de las heladas, eso es cambio climático. La pérdida de glaciares. Nosotros teníamos el 71% de los glaciares tropicales del mundo, que son como un reservorio de agua en la época seca porque se van derritiendo de a poquito y alimentando las fuentes de los ríos. Hemos perdido, según la última conferencia de científicos, hasta 60% de nuestros glaciares en este momento. Entonces, las sequías son obviamente más intensas. La Amazonía misma, como Amazonía, el 69% del territorio amazónico ya ha perdido precipitación. En un momento dado podemos ver un desierto en el Amazonas. ¿Cuándo habíamos visto incendios forestales que se llevaran 25.000 hectáreas de una en el Amazonas? Y es lo que vimos el año pasado. Los incendios forestales también son causa del cambio climático. La gran cantidad de contaminantes que estamos generando ya están produciendo serios efectos en el planeta. Estudios señalan que al final de este siglo, la temperatura de la Tierra aumentará en 4 grados centígrados. Actualmente, estamos cerca del 1er grado y ya estamos viviendo los cambios. También se prevé que para el año 2040 no habrá más hielo en el Polo Norte. A los 3 o 4 grados, el calor en ciertas partes del mundo creará zonas inhabitables. La agricultura desaparecerá en varias partes del mundo, lo que provocará hambruna. El nivel de los mares aumentará entre 18 y 59 centímetros al final de este siglo. Y si los polos continúan derritiéndose, podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros adicionales. Es momento de actuar y tomar conciencia que el planeta poco a poco se está deteriorando y somos nosotros los únicos que podemos salvarlo. Al volver, conozca qué países son los que más contaminan y cuáles están a punto de... Bien, como podrán darse cuenta, en realidad el calentamiento está generando estragos de manera fundamental. Y aparte, trascendente de esta situación, lo que estamos viendo es que no existe una forma de medida que en este momento nos permita asegurar que el calentamiento puede parar. Por el contrario, lo que estamos viendo es que el calentamiento está cada vez más en aumento, derivado del tema o causado por el tema de la contaminación a nivel global, como lo decía, ¿no? Incluso en el reportaje yo se los decía al principio de la clase, ¿qué pasa con los sistemas agricultores? Al tener perfectamente bien tus fechas establecidas de las estaciones del año, los o las personas que se dedican a la agricultura saben en qué época poder sembrar para aprovechar la caída de agua y que, pues, obviamente esto genere un proceso agricultor importante. Como ahora no están definidas estas estaciones, como pueden variar mucho tiempo, ¿qué es lo que sucede? El agricultor dice, no sé qué hacer, ¿no? No sé exactamente cuándo voy a llevar a cabo la siembra para aprovechar los temporales. Por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Aquí en esta zona centro, por ejemplo, las lluvias empezaban más o menos, por ahí de la última semana de abril, es decir, mayo completamente era mayo, junio, julio ya era completamente lluvioso. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Pues bueno, una lluvia esporádica, ¿no? Pero no como anteriormente pasaba, y bueno, de ahí nunca más, los cielos están completamente abiertos, el sol está perfectamente
adentro de nuestras casas, ¿no? Es decir, no hay un fenómeno de lluvia que se vea en una constante, simplemente una lluvia esporádica, y eso en una cosecha no va a hacer o no va a generar que se produzca o que se dé la producción que se necesita. De ese es el problema actualmente de la cuestión de la contaminación. La contaminación todavía va a continuar más. Pero bueno, seguimos con la misma duda, es decir, ¿cómo logras lograr tener el mismo nivel de vida o las mismas facilidades de vida, pero con los productos que en este momento se están produciendo, esos niveles de vida, están siendo altamente contaminantes? En el reportaje se hablaba acerca de la Amazonas, es decir, la zona boscosa o selvática que tiene Brasil, que es incluso es una de las más grandes reservas que tiene el mundo en esa cuestión. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, entre otras cosas, que incluso este año, o el año pasado, perdón, en la ONU se le exigió al presidente Bolsonaro que llevara a cabo acciones para mitigar el tema de las Amazonas. Las apagaron, pero imagínense, ¿cuándo íbamos a pensar de eso? Cuando son zonas tropicales, son zonas húmedas, muy boscosas, árboles muy altos, una inmensa cantidad de flora y fauna que existe. Bueno, ahora se están viendo consumidas porque se están provocando incendios gracias al calentamiento global. Es decir, y luego si a eso le contribuimos que la humedad de la selva se está perdiendo también por el calentamiento, pues imagínense cómo es que estamos o vamos a estar dentro de poco. Algo importante y de lo que me llamaba la atención es, por ejemplo, en las prevenciones, ¿no? 2040, que ya el polo norte no tenga agua, estamos hablando de un proceso acelerado. Estamos hablando de 2040, quiere decir que son 20 años más, y eso sí nos va a tocar vivir a mí, y les va a tocar vivir a ustedes. Es decir, tenemos que pensar hacia dónde vamos con las costumbres y los estilos o modos de vida que estamos realizando. ¿Por qué? Porque esto puede empeorar y puede ponernos en peligro a toda la ciudadanía global. Aquí el informe especial. No estamos preparados ni como país ni como mundo. En la segunda parte de Informe Especial, conozca qué países generan más contaminación y cuáles podrían desaparecer producto del cambio climático. Además, de qué forma este fenómeno está afectando al Perú y cómo nosotros contribuimos a que esto suceda. El planeta está sufriendo cambios impredecibles. Cada vez se observan fenómenos con magnitudes inesperadas. Todo esto es producto del cambio climático generado por la contaminación. Las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera han crecido exponencialmente y urge encontrar una solución al calentamiento global. La quema de combustibles fósiles, como el petróleo, gas, entre otros derivados, y del carbón, además de la deforestación, la contaminación de las ciudades, el descontrol del metano en la ganadería y otras acciones, generan este aumento, tanto en países industrializados como en vías de desarrollo. China, Estados Unidos, Unión Europea, la India y Rusia son las 5 potencias que más emisiones de gases contaminantes generan. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, de las 36.200 millones de toneladas de CO2, China produce 10.250 millones y Estados Unidos 5.200 millones. La predicción es que con la tendencia actual a la que va el planeta, probablemente para fines de siglo vamos a tener una elevación de 3 grados más en la temperatura. Y un mundo con 3 grados más de temperatura es un mundo que no va a tener arrecifes de coral, que muchas zonas de bosque se van a perder, se van a volver áridas, y todo esto, te imaginas, lo que modifica es temas culturales, temas económicos, temas sociales, ¿no? Esta situación obedece a que la población está en crecimiento. En el mundo existen más de 7.000 millones de personas que cada vez consumen más sin preocuparse por el medio ambiente.
Esto ha llevado a que países como Palau, Islas Maldivas y Kiribati estén próximos a desaparecer debido a que el mar está aumentando su nivel por el calentamiento global y estas, poco a poco, se están sumergiendo. Esto es la Patagonia hace 75 años y el mismo glaciar en la actualidad. Este es el monte Kilimanjaro hace 30 años y dentro de poco no quedará nada. Esto es lo que ocurre en el mundo, pero ¿qué sucede en el Perú? Tú tienes que el país sigue teniendo un problema grave, gravísimo, de informalidad, de ilegalidad, y que eso en actividades, por ejemplo, como la minería en Madre de Dios genera una perversidad muy grande respecto a los daños ambientales y a la salud, ¿no? Tienes la pesca ilegal todavía que está mermando muy fuertemente uno de los principales recursos históricos que tuvo el Perú, y hay que trabajar muchísimo en eso también. La deforestación por cambio de uso, tenemos demasiada área deforestada en probablemente lo que es el capital natural más grande del Perú, que son todos sus bosques y recursos vinculados al bosque. La Amazonía peruana en los últimos 15 años perdió 2 millones de hectáreas de bosques. Estas cifras siguen en aumento, debido a que anualmente se deforesta 121.000 hectáreas. Las regiones que pierden más áreas verdes son San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco. Cada vez que uno deforesta, no solamente tienes menos cobertura forestal, ¿no?, que te ayuda a regular el clima, porque cuando tienes árboles atraes más lluvia, sino que además deja de absorber carbono. Nuestros árboles son la maravilla, porque cada vez que se emite el carbono, los árboles lo van chupando. Entonces la deforestación es también uno de los grandes frentes. En el caso del Perú, casi el 50% de lo que nosotros generamos de cambio climático es debido a la deforestación. El cambio climático que estamos viviendo también ha producido incendios forestales en el Perú, como los ocurridos el año pasado, acabando con miles de hectáreas de árboles en el norte. Otro tema que también preocupa es que debido al calentamiento global, el Perú ha perdido el 57% de sus glaciares. En 54 años, la cobertura glaciar se redujo de 1.032 kilómetros cuadrados a 445 kilómetros cuadrados. Esto pone en riesgo el futuro de la reserva de agua del país, pues se ha perdido más de la mitad de una de las principales reservas. Una muestra de ello es el Pasto Ururi, ubicado en Huaraz. Por datos históricos, sabemos que en 1962 este glaciar tenía un área de más de 3 kilómetros cuadrados. Hoy no queda ni 1 kilómetro y en unos cuantos años desaparecerá si no cambiamos. El crecimiento de China se ha hecho utilizando energías fósiles. ¿Por qué no pensaron si decidieron crecer, por qué no pensaron en un crecimiento que utiliza energías renovables? Ahora lo están planteando. Nosotros, como peruanos, que tenemos una economía pequeña, una industria pequeña, ¿por qué no comenzamos a utilizar para el desarrollo de la industria una matriz energética nueva? Y seguimos utilizando petróleo, gas, etc. Yo no digo que haya que excluirlos totalmente, pero podríamos comenzar a desarrollar otras fuentes de energía, ¿no? Y eso nos puede permitir también ser más competitivos en el mercado y no utilizar fuentes de energía sucia, ¿no? El gran problema ante esta situación es que hasta este momento no existen fenómenos o no existen energías que podamos ocupar. Necesitamos hacer conciencia y también lo importante. Esta clase va dedicada a la cuestión de contaminación y en las posteriores clases veremos que existen leyes regulatorias que penalizan, incluso con pérdida de la libertad, a aquellos que cometan algunas conductas contaminantes.
y si fuera otro caso, pueden ser acreedores a multas. Eso lo veremos durante el curso. Por ahora dejaré la sesión hasta aquí y bueno, por mi parte fue todo. Nos vemos hasta la próxima.